Sabía que no debía contestar el teléfono, pero lo hizo de todos modos. Berta Arismendi apretó el móvil contra su oído mientras observaba a los niños de 5 años correr por el patio de la escuela infantil. El nombre que parpadeaba en la pantalla la había paralizado durante 3 tonos. Efrén Mondragón. 3 años sin hablar, 3 años intentando olvidar. ¿Berta? La voz era la misma de siempre, profunda y serena, pero había algo diferente, algo que la hizo caminar hacia un rincón apartado del patio. Efrén, susurró sorprendida por lo natural que sonaba su nombre en sus labios, como si lo hubiera pronunciado cada día durante estos años de silencio. Necesito verte. 4 palabras que la devolvieron a los 20 años, cuando él aparecía en su puerta con esa misma urgencia contenida. Berta cerró los ojos y sintió cómo el corazón se le aceleraba igual que entonces. ¿Estás bien?, preguntó porque conocía cada matiz de su voz, cada pausa, cada respiración, y esta vez había algo roto en su tono. Vengo a Barcelona mañana. ¿Podemos vernos? Berta miró a los niños jugando y pensó en la rutina que había construido cuidadosamente para no pensar en él. Desayuno a las 7, escuela a las 8, almuerzo sola en el pequeño apartamento de Gracia, cenas frente a la televisión, libros antes de dormir, una vida ordenada, predecible, segura. ¿En el mismo lugar?, preguntó, y se odió por recordar automáticamente la cafetería donde solían encontrarse en la universidad. Café Central, junto a la Sagrada Familia. A las 5, por supuesto que él recordaría. Efrén tenía una memoria fotográfica para los detalles que importaban. Lo que nunca supo fue que para ella, cada encuentro había sido un recuerdo atesorado. Berta, hizo una pausa larga, demasiado larga. Es importante. Después de colgar, Berta se quedó inmóvil en el patio. Los gritos de los niños se desvanecieron en el fondo, mientras su mente viajaba 13 años atrás, a una época en que creía que el amor era suficiente para cambiar el mundo. Antes de que la vida le enseñara que algunas cosas no se pueden cambiar, solo aceptar. Esa noche, Berta se quedó despierta mirando el techo de su dormitorio. En la mesita de noche, oculta en el segundo cajón, guardaba una foto de ellos dos en la graduación. Él con el brazo sobre su hombro, ella mirándolo con una sonrisa que revelaba todo lo que nunca se atrevió a decir. Se levantó y fue a la cocina. Preparó una manzanilla como hacía siempre que no podía dormir. Mientras el agua hervía, recordó la última vez que lo había visto. Había sido en el funeral de su padre, hace 3 años. Efrén había volado desde Madrid, había estado a su lado durante toda la ceremonia, le había sujetado la mano mientras lloraba, y al final le había susurrado al oído, «Siempre estaré aquí para ti». Pero luego se había marchado, como siempre. Al día siguiente, Berta eligió un vestido azul marino, el mismo que llevaba el día que se graduaron. No sabía por qué, pero necesitaba algo que la conectara con la chica que había sido antes de aprender a proteger su corazón. Llegó 10 minutos tarde al Café Central. Lo vio inmediatamente, sentado en una mesa junto a la ventana, con el mismo porte elegante de siempre, pero algo había cambiado. Había líneas nuevas alrededor de sus ojos, una tensión en los hombros que no recordaba. Cuando la vio acercarse, Efrén se levantó y por un momento, solo por un momento, los años desaparecieron. Berta sintió la misma punzada en el pecho que había sentido durante toda la juventud. «Estás preciosa», dijo él, y ella sabía que lo decía de corazón, no por cortesía. Efrén nunca mentía. Se sentaron en silencio durante los primeros minutos. Él pidió café solo, ella manzanilla, como siempre. «¿Cómo está la escuela?», preguntó él. «Bien. Los niños son...». Se detuvo, porque hablar de niños con Efrén siempre había sido complicado. Él sabía lo de Isabel, su bebé que había perdido con apenas 3 meses de vida, 8 años atrás. Sabía que trabajar con niños era su forma de sanar, de llenar el vacío. «Me alegro», dijo simplemente, y en esas 2 palabras había toda la comprensión del mundo. Berta lo estudió mientras él removía el café. Seguía siendo el mismo hombre del que se había enamorado, pero había algo nuevo, una vulnerabilidad que nunca había visto. «Berta», dijo finalmente levantando la mirada, «necesito pedirte algo, algo que va a sonar completamente descabellado». Ella asintió preparándose para cualquier cosa, dinero tal vez, o que fuera su testigo en una boda.
Siempre había imaginado que algún día la llamaría para contarle que se casaba. Efrén respiró hondo, como si estuviera a punto de saltar desde un precipicio. Necesito un hijo, Berta, y solo confío en ti. El mundo se detuvo. Los sonidos del café, el tráfico de la calle, su propia respiración, todo se volvió silencio. Y en ese silencio, Berta comprendió que su vida acababa de cambiar para siempre. Las palabras correctas nunca llegan cuando más las necesitas. Berta sintió como si el suelo del café se moviera bajo sus pies. Las palabras de Efrén flotaban en el aire entre ellos, imposibles de ignorar, imposibles de procesar. Necesito un hijo, Berta, y solo confío en ti. ¿Perdón?, murmuró, aunque había escuchado perfectamente cada palabra. Efrén apartó la mirada hacia la ventana, donde la tarde barcelonesa se teñía de dorado. Sus manos, siempre tan seguras, temblaban ligeramente alrededor de la taza de café. Sé que suena, comenzó, pero no pudo terminar la frase. ¿Loco? ¿Descabellado? ¿Completamente fuera de lugar? Las palabras salieron de Berta más secas de lo que pretendía. 3 años de silencio y él aparecía con esto. Mi abuelo, dijo Efrén finalmente. Antes de morir, estableció una cláusula en su testamento. Si no tengo un heredero antes de los 40 años, pierdo todo. Los hoteles, las propiedades, la empresa, todo va a parar a manos de mi primo Octavio. Berta conocía a Octavio Mondragón desde la universidad, un hombre despreciable que había intentado seducirla una vez, solo para apostar con sus amigos. Efrén lo había descubierto y casi habían llegado a los puños. «Quedan 2 años», continuó él. He estado con mujeres, he tenido relaciones, pero nunca he podido imaginar compartir algo tan importante con ninguna de ellas. ¿Y conmigo sí?, preguntó Berta, y en su voz había una mezcla de dolor y confusión que no pudo ocultar. Efrén la miró directamente por primera vez desde que había soltado la bomba. Eres la única persona en el mundo en quien confío completamente. Eres buena, Berta, pura, y serías una madre increíble. Serías una madre increíble. Las palabras la golpearon como una bofetada. Él sabía perfectamente lo que significaban para ella, lo que había perdido, lo que había llorado durante noches enteras. ¿Y tú?, preguntó con la voz apenas audible. ¿Qué papel tendrías en todo esto? Yo... Efrén se pasó la mano por el cabello, ese gesto que hacía siempre que se sentía perdido. Pensé que podrías quedarte con el niño. Yo me aseguraría de que no te faltara nada, claro está. Económicamente, quiero decir. Berta se levantó bruscamente, la silla chirriando contra el suelo. Varias personas en el café se giraron a mirar. ¿Me estás pidiendo que sea tu vientre de alquiler?, susurró, pero con la intensidad de un grito. ¡No! Efrén se levantó también. No es eso, Berta. Es que yo no sé ser padre. Tú sí sabes ser madre. ¿Pensaste que era una buena idea aparecer después de 3 años y pedirme que tenga un hijo contigo para salvarte de la ruina? Los ojos de Efrén se llenaron de algo que ella nunca había visto antes. Desesperación. No tengo a nadie más. Y ahí estaba, la verdad cruda, sin adornos. Berta sintió cómo la rabia se mezclaba con algo más profundo, más doloroso. Lástima, tal vez, o ese amor que nunca había logrado arrancar de su corazón. Se sentó nuevamente, necesitaba pensar, necesitaba respirar. ¿Por qué no te casas?, preguntó. ¿Hay mujeres que... ¿Te casarías conmigo?, la interrumpió. La pregunta cayó como una piedra en un estanque, creando ondas que se extendieron por todo el silencio que los rodeaba. ¿Qué?, susurró Berta. Si es lo que necesitas, si es la única forma, me casaría contigo. Berta lo miró fijamente. Ahí estaba el hombre del que había estado enamorada durante más de la mitad de su vida, ofreciéndole matrimonio como si fuera una transacción comercial. ¿Sin amor?, preguntó. Con respeto, con cariño, con todo lo que puedo darte. Todo lo que puedo darte. Pero no amor. Nunca amor. Necesito tiempo, dijo finalmente. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, Efrén. Esto es enorme. Él asintió, sacó su billetera y dejó dinero sobre la mesa. Me quedo en el Hotel Claris hasta mañana por la noche. Llámame, por favor. Se levantó para marcharse, pero se detuvo. Berta, si hubiera otra forma, pero no la hay, terminó ella. Efrén asintió y se fue,
dejándola sola con una manzanilla fría y una decisión que podría cambiar su vida para siempre. Esa noche, Berta caminó por las calles de Gracia sin rumbo fijo. Sus pies la llevaron automáticamente al pequeño parque donde solía llevar a Isabel cuando era bebé. Se sentó en el mismo banco donde había llorado el día que la perdió. ¿Qué haría su hija si estuviera viva? ¿Qué le aconsejaría? Berta cerró los ojos y, por primera vez en años, dejó que su corazón hablara más alto que su razón. Tal vez, solo tal vez, esta era su segunda oportunidad. Pero había una condición que Efrén no esperaba. A veces, las decisiones más importantes se toman en el momento menos esperado. Berta llevaba despierta desde las 5 de la mañana, dando vueltas en la cama como si el colchón fuera de piedra. Cada vez que cerraba los ojos, veía la expresión de Efrén cuando le había dicho que no tenía a nadie más. Desesperación pura, sin máscaras. Se levantó y fue a la cocina. Mientras preparaba el desayuno, sus manos temblaban ligeramente. Tostadas con mermelada, café con leche, la misma rutina de siempre. Pero hoy todo se sentía diferente, como si estuviera viendo su vida desde fuera. En el espejo del baño, se estudió detenidamente. 35 años. Aún era joven, aún podía... ¿Qué estaba pensando? A las 8 en punto llegó a la escuela infantil. Los niños corrieron hacia ella como siempre, pero hoy Berta los observó con ojos diferentes. Pequeño Mark, con sus rizos dorados, Aina, con su sonrisa desdentada, Pau, que siempre le preguntaba por qué no tenía hijos propios. «Señorita Berta, ¿está bien?», preguntó Mark, tirando de su falda. «Parece triste». «Estoy bien, cariño», mintió, acariciándole la cabeza. Durante la hora del recreo, su compañera Montse se acercó. «Tienes una cara horrible», dijo directamente, como siempre. «¿Qué ha pasado?». Montse era su única amiga íntima en Barcelona, una mujer de 42 años, divorciada, con 2 hijos adolescentes y una lengua afilada que ocultaba un corazón de oro. «Nada importante», murmuró Berta. «Berta Arismendi, te conozco desde hace 5 años. Nunca has mentido bien. ¿Es por un hombre?». Berta casi se atraganta con el café. «¿Por qué dices eso?». «Porque tienes la misma cara que tenía yo cuando Jordi me pidió el divorcio». Pánico mezclado con... ¿esperanza? Berta miró a su amiga. Montse había pasado por un divorcio terrible. Había luchado por la custodia de sus hijos. Había reconstruido su vida desde cero. Si alguien podía entender situaciones complicadas, era ella. Si un hombre al que has amado durante años, te pidiera que tuvieras un hijo suyo, ¿qué harías? Montse dejó su taza de café tan bruscamente que el líquido se derramó. ¿Qué clase de pregunta es esa? Hipotética, mintió Berta de nuevo. Hipotética un cuerno. ¿Quién es? Berta suspiró. No podía contarle toda la verdad, pero necesitaba consejo. Alguien de mi pasado, alguien que nunca me ha visto como yo lo veo a él, y te ha pedido que tengas un hijo suyo. Es complicado. Berta, escúchame bien. Montse la tomó de las manos. Tú perdiste a Isabel. Ya sé lo que eso significa, pero tener un hijo con un hombre que no te ama, eso no va a llenar ese vacío, va a crear uno nuevo. Las palabras de Montse resonaron en su cabeza durante todo el día, pero había algo que su amiga no sabía. Berta no buscaba llenar un vacío, buscaba una segunda oportunidad. A las 6 de la tarde, Berta se encontró frente al Hotel Claris, sin recordar cómo había llegado hasta allí. Sus pies la habían llevado automáticamente. Respiró hondo y entró. El recepcionista le indicó que el señor Mondragón estaba en el bar del hotel. Lo encontró sentado en un rincón, con un whisky intacto frente a él, mirando por la ventana. «Sabía que vendrías», dijo sin mirarla. «¿Cómo lo sabías?». «Porque te conozco, Berta. Siempre has sido incapaz de dejar las cosas sin resolver». Ella se sentó frente a él. El camarero se acercó, pero Berta negó con la cabeza. «Tengo una condición», dijo directamente. Efrén la miró por primera vez desde que había llegado. «¿Cuál?». «Si voy a tener un hijo tuyo, vamos a criarlo juntos. No voy a ser una madre soltera mientras tú juegas a ser el padre de fin de semana». Efrén frunció el ceño. «¿Qué significa eso exactamente?». «Significa que si acepto, nos vamos a Madrid. Voy a vivir contigo. Vamos a formar una familia real, no una transacción comercial». «Berta, escúchame», lo interrumpió. «Perdí a mi hija. Tuve que enterrar a mi bebé con 3 meses de vida.
No voy a traer otro niño al mundo para entregárselo a un padre que no sabe amar. Yo puedo aprender, dijo él, tan bajo que ella apenas lo escuchó. ¿Puedes? Contigo, sí. Siempre he aprendido todo contigo. Berta sintió cómo el corazón se le aceleraba. No era una declaración de amor, pero era algo. Era una puerta entreabierta. ¿Y si no funciona? ¿Y si descubrimos que somos incompatibles viviendo juntos? Entonces buscaremos la forma de ser buenos padres separados, pero le daremos una oportunidad. Efrén extendió la mano sobre la mesa. ¿Trato? Berta miró su mano, esa mano que había soñado con tomar de una forma completamente diferente durante tantos años. Ahora se la ofrecía como socio, como copadre, como... ¿Qué? Hay algo más, dijo ella. ¿Qué? Quiero que me conozcas, realmente, que sepas quién soy ahora, no quién era a los 20 años. Efrén sonrió por primera vez en 2 días. Me gustaría mucho conocerte, Berta Arizmendi. Cuando sus manos se tocaron, Berta sintió la misma electricidad de siempre, pero esta vez había algo diferente. Esta vez había esperanza. Mudarse de ciudad es fácil, mudarse de vida es otra cosa completamente. 3 semanas después, Berta se encontraba en el umbral de un apartamento en el barrio de Salamanca que costaba más que su salario anual. Efrén había insistido en que vivieran separados hasta que decidieran dar el paso definitivo, pero cerca el uno del otro. Para conocernos mejor, había dicho, el apartamento que él había alquilado para ella tenía ventanas enormes, suelos de mármol y una cocina más grande que todo su piso de Barcelona. Era hermoso, era perfecto, y se sentía completamente ajeno. ¿Te gusta?, preguntó Efrén, observando su expresión desde la puerta. Es impresionante, respondió ella, dejando su única maleta sobre el sofá de cuero blanco. Pero no te gusta. Berta se giró hacia él. Seguía leyéndola como un libro abierto, incluso después de todos estos años. Es que estoy acostumbrada a espacios más pequeños, más acogidos. Efrén asintió, claramente incómodo. Durante las últimas 3 semanas, habían hablado por teléfono cada noche, intercambiando detalles prácticos sobre la mudanza, sobre su trabajo en Madrid, sobre los próximos pasos. Pero había una tensión extraña entre ellos, como si fueran 2 desconocidos educados fingiendo familiaridad. He conseguido una entrevista para ti en el Colegio San Ignacio, dijo él. Es una escuela privada, pero tienen un programa de becas para niños de familias humildes. Pensé que te gustaría. Berta sonrió genuinamente por primera vez en días. Has pensado en todo. Quiero que te sientas cómoda. Quiero que esto funcione. Había algo en su voz, una vulnerabilidad que ella no recordaba. El Efrén de la juventud había sido seguro, decidido, siempre con las respuestas correctas. Este hombre parecía estar improvisando. ¿Y tú?, preguntó ella. ¿Cómo te sientes con todo esto? Efrén se pasó la mano por el cabello, ese gesto familiar que la tranquilizaba. Aterrado, admitió. No sé qué estoy haciendo, Berta. No sé cómo ser esto, una pareja, un futuro padre. No sé cómo se hace. Berta se acercó a él lentamente. Efrén parecía un niño perdido dentro de su traje de 3.000 euros. Nadie sabe cómo se hace hasta que lo hace, dijo suavemente. Yo tampoco tengo un manual, pero tú eres natural con los niños. Tú sabes amar. Tú sabes amar. Las palabras flotaron entre ellos como una confesión involuntaria. ¿Y tú no?, preguntó ella. Efrén la miró directamente, y por un momento Berta vio al chico de 20 años que había sido. No lo sé. Mi padre nunca... No tuve el mejor ejemplo. Berta recordaba al señor Mondragón, un hombre frío, exigente, que medía el éxito de sus hijos únicamente en términos de logros académicos y financieros. Efrén había pasado su juventud intentando ganar el amor de un hombre incapaz de darlo. Tu padre no eres tú, dijo ella. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque estás aquí, porque te importa hacerlo bien, porque me has traído a Madrid no para tener un hijo y marcharte, sino para intentar construir algo real. Efrén se acercó un paso más. Estaban tan cerca que Berta podía oler su colonia, la misma que usaba desde la universidad. ¿Es eso lo que estamos haciendo? ¿Construir algo real? La pregunta quedó suspendida en el aire. Berta sintió el impulso de decir sí, de confesarle todo lo que había sentido durante años, de besarlo como había soñado hacer 1.000.000 de veces, pero algo la detuvo. No lo sé todavía,
respondió honestamente, pero estoy dispuesta a intentarlo. Efrén asintió y se alejó, rompiendo el momento. ¿Cenamos juntos esta noche?, preguntó. Conozco un sitio tranquilo donde podremos hablar. Me gustaría. Después de que él se marchara, Berta se quedó sola en el apartamento silencioso. Abrió su maleta y comenzó a deshacer el equipaje. Sus pocas pertenencias se veían ridículas en aquel espacio tan grande. La foto de Isabel, algunos libros, su manta favorita, la taza desportillada que usaba para el té. Al llegar al fondo de la maleta, sus dedos tocaron algo que había empacado sin pensarlo, la foto de la graduación donde aparecía con Efrén, la misma que había guardado en el cajón de la mesita de noche durante años. La colocó sobre la cómoda del dormitorio y se quedó mirándola. En la imagen, ella lo miraba con adoración. Él sonreía a la cámara, ajeno al amor que tenía al lado. ¿Había cambiado algo? ¿O seguía siendo la misma chica enamorada, solo que ahora con una excusa para estar cerca de él? Su teléfono sonó. Era Montse. «¿Cómo va la aventura madrileña?», preguntó su amiga. «Rara», admitió Berta. «Todo es muy raro. ¿Ya habéis...?» «No, no, para nada. Ni siquiera nos hemos besado». «Berta, cariño, si vais a tener un hijo juntos, en algún momento vais a tener que...» «Lo sé», la interrumpió sintiendo cómo se sonrojaba. «Pero creo que él también está nervioso. El magnate de los hoteles está nervioso por acostarse contigo». «¿En serio?». Berta se echó a reír a pesar de la tensión. «Cuando lo dices así, suena ridículo». «Es que es ridículo, Berta. Ese hombre te quiere en su vida. Tal vez no sepa todavía de qué manera, pero te quiere. Nadie se complica tanto la vida por una simple transacción». Después de colgar, Berta se miró en el espejo del dormitorio. Tal vez Montse tenía razón. Tal vez esto era más que un acuerdo. Pero esa noche, durante la cena, descubriría algo que lo cambiaría todo. Hay verdades que cambian todo en una sola frase. El restaurante era pequeño e íntimo, escondido en una calle lateral del barrio de las Letras. Efrén había elegido bien: manteles de lino blanco, velas que creaban sombras suaves y, lo más importante, privacidad. Berta se había puesto un vestido negro simple, pero se sentía sobrevestida para la ocasión. «Está delicioso», dijo, cortando el salmón que apenas había probado. «Apenas has comido», observó Efrén. Los nervios. Él dejó los cubiertos y la estudió con esa intensidad que la ponía nerviosa desde la universidad. «¿Te arrepientes?», preguntó directamente. «¿De estar aquí?». «De todo. De Madrid, del acuerdo, de... mí». Berta masticó lentamente, ganando tiempo. ¿Se arrepentía? Era una pregunta imposible de responder sin revelar demasiado. «No», dijo finalmente. «Pero tengo miedo». «¿De qué?». «De que esto sea solo una fantasía. De que cuando tengamos el bebé te des cuenta de que no es lo que querías realmente». Efrén se inclinó hacia adelante. «Berta, hay algo que debo contarte. Algo sobre por qué te elegí a ti». El tono de su voz hizo que a ella se le detuviera el corazón. Sonaba serio, demasiado serio. «¿Qué es? ¿Recuerdas la noche antes de graduarnos? Hubo esa fiesta en casa de Aurelio Vázquez». Berta asintió. Por supuesto que la recordaba. Había sido una de las noches más dolorosas de su vida. «Te fuiste temprano», continuó él. «Dijiste que te dolía la cabeza». «Sí, me acuerdo. Yo también me fui poco después. Te seguí». Berta parpadeó, confundida. «¿Me seguiste?». «Hasta tu apartamento. Iba a subir, a preguntarte si estabas bien, pero...». Hizo una pausa, como si le costara continuar. «Vi luz en tu ventana, y llorabas». El aire se volvió espeso entre ellos. Berta sintió como si le hubieran quitado el suelo de debajo de los pies. «Efrén, me quedé allí en la calle durante 1 hora, escuchándote llorar, y supe que era por mí». Las palabras golpearon a Berta como una bofetada. Toda la humillación de aquellos años, todo el amor secreto que había creído tan bien guardado, se desplomó como un castillo de naipes. «¿Lo sabías?», susurró. «Todo este tiempo lo sabías. No al principio, pero esa noche lo entendí todo. La forma en que me mirabas. ¿Por qué nunca salías en serio con nadie? ¿Por qué siempre encontrabas excusas para estar cerca?». Berta se levantó bruscamente, igual que había hecho en el café en Barcelona, pero esta vez el movimiento fue más violento. Varias copas tintinearon en la mesa. «Necesito aire», murmuró. «Berta, espera». Pero ella ya había salido del restaurante.
En la calle respiró profundamente el aire frío de octubre. Las lágrimas amenazaban con caer, pero se negó a llorar. No aquí, no ahora. Efrén salió tras ella a los pocos segundos. Por favor, déjame explicarte. ¿Explicar qué? Se giró hacia él. ¿Qué has sabido durante 15 años que estaba enamorada de ti y nunca dijiste nada? ¿Que me has visto sufrir en silencio y te has callado? Porque no sabía qué hacer con esa información. La respuesta salió de él como un grito contenido durante demasiado tiempo. Tenía 23 años, Berta. Acababa de heredar la empresa de mi abuelo. Tenía la presión de demostrar que podía dirigirla, y de repente descubro que mi mejor amiga, que tú, que yo qué, lo desafió, que eras demasiado buena para mí. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. No era tensión, era shock. ¿Qué? Eras pura, Berta. Eres pura. Y yo soy un desastre, un hombre que no sabe amar, que ha pasado años acostándose con mujeres que no le importan, construyendo un imperio sobre la frialdad que me enseñó mi padre. Efrén se pasó las manos por la cara, un gesto de agotamiento total. No merecía tu amor entonces. Y probablemente no lo merezco ahora. Berta lo miró fijamente. Durante todos estos años, había imaginado 1000 razones por las que él no se había fijado en ella. Había asumido que no era lo suficientemente guapa, lo suficientemente interesante, lo suficientemente especial. Nunca había considerado que fuera al revés. Entonces, ¿por qué?, preguntó. ¿Por qué me pediste esto si crees que no lo mereces? Porque soy egoísta, respondió él con una honestidad brutal. Porque en todos estos años, ninguna mujer me ha hecho sentir lo que tú me haces sentir con solo sonreír. Porque cuando pienso en el futuro, eres la única persona con la que puedo imaginarlo. Berta sintió cómo el mundo se movía ligeramente bajo sus pies. ¿Qué es lo que te hago sentir? Efrén se acercó un paso, luego otro, hasta que estuvo tan cerca que ella podía ver las líneas de cansancio alrededor de sus ojos, como si pudiera ser mejor de lo que soy. Y antes de que Berta pudiera procesar completamente sus palabras, Efrén la besó. No fue el beso suave y tentativo que ella había imaginado durante años. Fue desesperado, intenso, cargado de 15 años de palabras no dichas y oportunidades perdidas. Cuando se separaron, Berta tenía las mejillas húmedas y no sabía si era por las lágrimas o por la lluvia que había comenzado a caer. ¿Y ahora qué?, susurró. Ahora, dijo él, tomando su rostro entre las manos. Intentamos no arruinarlo otra vez. Después de un beso, el silencio puede significar todo o nada. Berta despertó al día siguiente con los labios aún hormigueando. Se tocó la boca instintivamente, como si pudiera conservar la sensación del beso de Efrén. Habían regresado al apartamento en silencio la noche anterior, empapados por la lluvia, con una tensión nueva y extraña entre ellos. Él la había acompañado hasta la puerta, había murmurado un buenas noches ronco, y se había marchado. Ninguno había sabido qué hacer después de cruzar esa línea. Mientras preparaba el desayuno, Berta se descubrió sonriendo involuntariamente. Por primera vez en 15 años, había besado al hombre que amaba, y él la había besado de vuelta como si fuera la única mujer en el mundo. Su teléfono vibró. Un mensaje de Efrén. ¿Desayunamos juntos? Hay cosas de las que tenemos que hablar. Una hora después, se encontraron en una cafetería cerca del Retiro. Efrén ya estaba allí cuando ella llegó, con ojeras que sugerían una noche tan insomne como la de ella. ¿Dormiste bien?, preguntó él, levantándose para saludarla. Como un bebé, mintió. Yo tampoco. Se sentaron frente a frente, pero todo había cambiado. Los gestos eran más cuidadosos, las miradas más intensas, como si fueran dos personas diferentes a las de ayer. Berta, sobre anoche. ¿Te arrepientes?, lo interrumpió ella, necesitando saberlo antes de que él pudiera suavizar las palabras. No, respondió inmediatamente. Para nada, pero tengo miedo de que tú sí. ¿Por qué habría de arrepentirme? Efrén removió el café nerviosamente. Porque las cosas han cambiado. Ya no es solo un acuerdo entre amigos. Ahora es más complicado. ¿Más complicado cómo? Porque ahora tengo algo que perder. Las palabras quedaron flotando entre ellos, cargadas de significado. Berta sintió cómo el corazón se le aceleraba. ¿Qué es lo que tienes que perder? Efrén la miró directamente, sin apartar la vista. A ti. Berta tragó saliva. Durante años había soñado con escuchar algo así de sus labios, pero ahora que lo tenía, se sentía aterrada. Efrén, yo...
Espera, dijo él, déjame terminar. Sé que esto es confuso, sé que empezamos por razones equivocadas, pero lo que siento por ti no es nuevo, Berta, solo que fui demasiado cobarde para admitirlo. ¿Qué quieres decir? Efrén respiró hondo, como si estuviera a punto de saltar desde un precipicio. Creo que me enamoré de ti hace años, pero no sabía qué hacer con eso. Tenía miedo de arruinar nuestra amistad, miedo de no ser lo que necesitabas, miedo de convertirme en mi padre. Berta se quedó inmóvil. Las palabras que había esperado escuchar durante tanto tiempo sonaban irreales. Tu padre no era capaz de amar, dijo suavemente. Tú sí. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque estás aquí, porque me buscaste, porque cuando me viste llorar esa noche, te dolió. Efrén extendió la mano sobre la mesa y ella la tomó. Sus dedos se entrelazaron naturalmente, como si hubieran estado haciéndolo toda la vida. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó él. No lo sé, admitió Berta, pero quiero averiguarlo contigo. Se quedaron así durante unos minutos, tomados de la mano en una cafetería llena de extraños, y por primera vez en días, Berta se sintió en paz. «Hay algo más», dijo Efrén finalmente. «¿Qué? Mi primo Octavio ha estado preguntando por ti». Berta frunció el ceño. Hacía años que no pensaba en Octavio Mondragón. ¿Preguntando qué? Al parecer se enteró de que estás en Madrid. Está curioso sobre tu presencia aquí. ¿Sabe lo nuestro? No exactamente, pero Octavio es como un buitre. Si huele debilidad, ataca. Berta sintió un escalofrío. Recordaba perfectamente la personalidad manipuladora de Octavio. ¿Crees que puede ser un problema? No, si no se lo permitimos, pero tenemos que ser cuidadosos. Esa tarde, Berta tuvo su entrevista en el Colegio San Ignacio. La directora, una mujer seria pero amable llamada Soledad Márquez, la recibió en un despacho lleno de libros y plantas. Su currículum es impresionante, señorita Arismendi, dijo. ¿Qué la trae a Madrid? Berta había ensayado la respuesta. Razones personales, un cambio de aires, ganas de nuevos desafíos. Pero cuando llegó el momento, algo más honesto salió de sus labios. El amor, dijo simplemente. Soledad la miró con interés renovado. Es la primera vez que alguien me da esa respuesta en una entrevista. ¿Es la respuesta equivocada? Al contrario, es la única que importa realmente. Berta consiguió el trabajo. Esa noche, Efrén llegó a su apartamento con una botella de cava para celebrar, pero cuando abrió la puerta, su expresión era sombría. ¿Qué pasa?, preguntó Berta inmediatamente. Octavio, dijo él, ha estado haciendo preguntas sobre nosotros en el hotel, y no son preguntas inocentes. ¿Qué tipo de preguntas? ¿Sobre cuánto tiempo llevas aquí? ¿Sobre dónde trabajas? ¿Sobre si estamos juntos? Berta sintió un nudo en el estómago. ¿Qué vamos a hacer? Efrén cerró la puerta tras él y se acercó. La tomó entre sus brazos con una ternura que la sorprendió. Vamos a adelantarnos a él, dijo. Mañana por la noche hay una cena de empresa. Quiero que vengas conmigo. ¿Como tu acompañante? Como la mujer que amo. Berta sintió como el mundo se detenía una vez más. ¿La mujer que amas? Efrén le acarició la mejilla con una suavidad que la hizo temblar. Sí, Berta, te amo. Siempre te he amado. Y esta vez, cuando la besó, no había lluvia ni desesperación. Solo había amor en estado puro. Pero lo que no sabían era que Octavio ya tenía un plan en marcha. Hay batallas que se libran en salones llenos de gente elegante. Berta se miró por última vez en el espejo del dormitorio. El vestido negro de cóctel que Efrén le había enviado esa mañana le quedaba perfecto, como si hubiera sido hecho a medida. Junto con él había llegado una nota, para la mujer más hermosa del mundo. Esta noche vamos a demostrarles quiénes somos. Te amo. El corazón aún le daba vuelcos cada vez que leía esas dos palabras. Te amo. El timbre sonó a las 8 en punto. Efrén estaba impecable con su smoking, pero Berta notó la tensión en sus hombros. ¿Nervioso?, preguntó ella mientras se ponía los pendientes de perlas que habían sido de su madre. Octavio estará allí, respondió él, y probablemente traerá refuerzos. ¿Refuerzos? Algunos miembros de la junta directiva que creen que soy demasiado joven para dirigir el imperio hotelero. Si Octavio logra sembrar dudas sobre mi vida personal. Berta se acercó y le ajustó la corbata, un gesto íntimo que los tranquilizó a ambos. Entonces no les daremos motivos para dudar. El Hotel Villa Magna estaba radiante esa noche. El salón principal
había sido transformado en un espacio elegante con flores blancas, luces tenues y una orquesta de cámara. Los invitados paseaban con copas de champán, una mezcla de empresarios, políticos y miembros de la alta sociedad madrileña. Berta se sintió fuera de lugar durante los primeros minutos, pero la mano de Efrén en su espalda la tranquilizó. Él la presentaba con orgullo. «Mi pareja, Berta Arismendi», decía, y en su voz había una calidez que ella nunca había escuchado antes. «Así que tú eres la famosa Berta». Una voz ronca interrumpió sus pensamientos. Se giraron. Octavio Mondragón no había cambiado mucho. Seguía siendo alto, rubio, con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Pero había algo más calculador en su expresión, algo que la puso inmediatamente en guardia. «Octavio», saludó Efrén con frialdad educada. «Primo querido». Octavio le dio una palmada en el hombro que fue más posesiva que afectuosa, y la encantadora señorita Arismendi, o debería decir señora, nunca sé con vosotros dos. Berta sintió la tensión irradiar desde Efrén, pero mantuvo la compostura. «Señorita está bien», respondió con una sonrisa que esperaba pareciera natural. «Por supuesto, una mujer independiente». Los ojos de Octavio la recorrieron de arriba a abajo, de forma que la hizo sentir incómoda. «Me han dicho que trabajas con niños. ¡Qué maternal!». La palabra estaba cargada de intención, y Berta supo inmediatamente que él sabía algo. «Es una profesora excelente», intervino Efrén. «Oh, estoy seguro. Berta siempre ha sido muy cuidadora. ¿Verdad, querida? Cuidas de los niños de otros porque me gusta mi trabajo», lo interrumpió ella, pero sentía las mejillas ardiendo. Octavio sonrió como un tiburón que ha olido sangre. «Por supuesto. Aunque me pregunto qué opinaría el Consejo de Administración si supieran que nuestro querido CEO está, ¿cómo lo diría de forma elegante?, mezclando los negocios con el placer». «Cuidado, Octavio». La voz de Efrén se volvió peligrosa. «Solo digo que la familia Mondragón tiene cierta reputación que mantener, y traer, digamos, antiguas amigas a posiciones comprometedoras podría malinterpretarse». Berta sintió como si la hubieran abofeteado. Antiguas amigas. Como si fuera cualquier cosa, cualquier mujer sin importancia. «Disculpadme», murmuró, y se dirigió hacia el baño antes de que ninguno de los dos pudiera detenerla. En el baño, se apoyó contra el lavabo y respiró profundamente. Las palabras de Octavio resonaban en su cabeza. ¿Era eso lo que la gente pensaría? ¿Que era una oportunista que se había aprovechado de su amistad con Efrén? «¿Estás bien, querida?». Una voz suave la sobresaltó. Se giró. Una mujer elegante de unos 60 años la observaba con preocupación genuina. «Sí, gracias. Solo necesitaba un momento. Soy Esperanza Vidal», se presentó la mujer, «miembro del Consejo de Administración de Mondragón Hotels, y acabo de presenciar la escenita de ahí fuera». Berta se puso rígida. «No sé de qué habla». «Octavio Mondragón es un cerdo», dijo Esperanza directamente. «Siempre lo ha sido, pero tú eres diferente». «¿Perdón?» «He visto cómo mira Efrén a las mujeres con las que sale habitualmente, como objetos bonitos, pero contigo», sonrió, «contigo parece un hombre enamorado». Berta sintió un nudo en la garganta. «¿Cree que eso importa? Querida, en los negocios lo único que importa son los resultados, y desde que Efrén está contigo, está más centrado, más decidido. Eso es lo que necesita la empresa». Cuando Berta regresó al salón, encontró a Efrén hablando intensamente con un grupo de hombres mayores. Octavio estaba cerca, claramente intentando escuchar la conversación. Efrén la vio acercarse y le tendió la mano inmediatamente. «Caballeros, permítanme presentarles oficialmente a Berta Arismendi, la mujer que va a ser mi esposa». El silencio que siguió fue ensordecedor. Berta sintió como si todos los ojos del salón se clavaran en ella. «¿Esposa?», preguntó uno de los hombres. «En cuanto ella acepte mi propuesta oficial», respondió Efrén mirándola directamente, «que será muy pronto». Octavio había palidecido visiblemente. «Felicidades, primo», dijo, pero su voz sonaba forzada. «Una decisión muy repentina». «Las mejores decisiones suelen serlo», respondió Efrén. Mientras regresaban a casa esa noche, Berta iba en silencio en el asiento del pasajero. «¿Esposa?», preguntó finalmente. Efrén detuvo el coche en un semáforo en rojo y la miró. «¿Es una propuesta oficial? ¿Lo quieres que sea?». Berta sintió como si estuviera al borde de un precipicio,
a punto de saltar hacia un futuro que siempre había soñado, pero nunca había creído posible. «Pregúntamelo como es debido», susurró. Efrén sonrió, esa sonrisa que la había enamorado a los 20 años y que seguía teniendo el mismo efecto 15 años después. «Eso puedo hacerlo». Pero lo que ninguno de los dos sabía era que Octavio ya estaba haciendo llamadas telefónicas, sembrando semillas de duda que pronto crecerían hasta convertirse en una tormenta. Las propuestas de matrimonio más memorables nunca suceden cuando las esperas. Berta despertó con la sensación de que algo había cambiado para siempre. El sol de octubre entraba por las cortinas de su apartamento, pero la luz parecía diferente, más dorada, más prometedora. Efrén iba a pedirle matrimonio. Como es debido, había dicho. Se estaba preparando el desayuno cuando sonó el timbre. Era demasiado temprano para ser Efrén, que solía llamar antes de aparecer. Abrió la puerta y se encontró con un repartidor que llevaba un ramo de rosas blancas tan grande que apenas podía sostenerse. «¿Berta Arismendi?» «Sí. Entrega especial». La tarjeta era simple. «Por cada año que perdimos». Berta contó las rosas. 15. Una por cada año que habían estado separados. Su teléfono sonó mientras acomodaba las flores en un jarrón. «¿Te gustan?» La voz de Efrén sonaba nerviosa. «Son preciosas. Pero Efrén, no tenías que...» Quería que fuera perfecto. Todo. Desde el principio. «¿Cuándo?», preguntó ella, sintiendo mariposas en el estómago. «Esta noche. Si te parece bien, me parece perfecto». Después de colgar, Berta se dio cuenta de que estaba sonriendo como una adolescente. A los 35 años, finalmente iba a casarse con el único hombre al que había amado. Pero su felicidad se vio interrumpida por una llamada inesperada. «Señorita Arismendi, soy Soledad Márquez, del Colegio San Ignacio, directora. Buenos días. ¿Ocurre algo?» «Me temo que sí. He recibido una llamada inquietante. Alguien ha sugerido que su presencia aquí podría no ser apropiada». Berta sintió como si le hubieran echado agua fría encima. «No entiendo. Al parecer, hay quien cree que su relación con el señor Mondragón podría crear conflictos de interés, dado que su empresa tiene contratos con varias instituciones educativas de la ciudad. Octavio, tenía que ser él, directora. Mi relación personal no interfiere en absoluto con mi trabajo. Puede preguntarle a cualquiera de mis compañeros en Barcelona». «Lo sé, querida, y por eso quería hablar contigo antes de tomar cualquier decisión. Pero debo advertirte que la presión está siendo considerable». Después de colgar, Berta se sentó en el sofá y se abrazó las rodillas. Por primera vez desde que había llegado a Madrid, se sintió completamente sola. Llamó a Montse. «¿Recuerdas lo que me dijiste sobre los hombres poderosos?», dijo sin preámbulos. «¿Que siempre hay un precio que pagar por estar con ellos? Creo que acabo de descubrir cuál es mi precio». Le contó todo. La cena, Octavio, la llamada de la directora. «Berta, escúchame bien», dijo Montse con firmeza. «Ese cabrón está intentando asustarte para que huyas. No se lo permitas. ¿Y si tiene razón? ¿Y si mi presencia realmente perjudica a Efrén? ¿Tu presencia o tu amor? Porque no es lo mismo». Esas palabras resonaron en la cabeza de Berta durante todo el día. Cuando llegó la tarde, se había duchado, se había puesto su vestido más bonito y se había maquillado con cuidado, pero por dentro seguía sintiéndose frágil. Efrén llegó a las 7 con un ramo más pequeño de violetas. «Estas son para el nerviosismo», dijo besándola suavemente. «¿Tu nerviosismo o el mío?» Los dos fueron al Parque del Retiro, al mismo banco donde solían estudiar juntos en la universidad cuando él visitaba Barcelona. Efrén había reproducido el escenario con una precisión que la emocionó. Velas en pequeños faroles de cristal, una manta sobre el banco, incluso había conseguido que tocaran su canción favorita desde un altavoz discretamente escondido. «Berta», comenzó él, tomando sus manos, «he ensayado este momento 100 veces, pero ahora que estás aquí, todas las palabras se me olvidan». «Entonces no uses palabras», susurró ella. Efrén se arrodilló frente al banco. Del bolsillo de su chaqueta sacó una cajita de terciopelo azul. «Hace 15 años debería haberte dicho que te amaba. Hace 10 años debería haberte pedido que fueras mi novia. Hace 5 años debería haberte suplicado que no me abandonaras cuando más te necesitaba». Abrió la cajita. Dentro había un anillo simple pero perfecto, un solitario,
que capturaba la luz de las velas como si fuera una estrella. Pero estoy aquí ahora, y te estoy pidiendo que me des la oportunidad de amarte como mereces ser amada, para siempre. Berta sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas. Berta Arismendi, ¿quieres casarte conmigo? Sí, susurró. Sí, 1000 veces sí. Cuando él le puso el anillo, Berta sintió como si una parte de sí misma que había estado rota durante años finalmente se hubiera sanado. Se besaron bajo las estrellas, rodeados de velas y del aroma de las violetas, y por un momento perfecto, el resto del mundo dejó de existir. Pero cuando regresaron al apartamento de Berta, había alguien esperándolos en el portal. Octavio Mondragón estaba apoyado contra la pared, fumando un cigarrillo, con una sonrisa que prometía problemas. «Enhorabuena, primo», dijo, aplastando la colilla bajo el zapato. «He oído que hay una boda en el horizonte. ¿Qué quieres, Octavio?» La voz de Efrén era peligrosamente baja. «Solo felicitar a los futuros novios y compartir algunas noticias interesantes». Sacó su teléfono y les mostró la pantalla. Era un artículo de una revista de cotilleos. El magnate hotelero Efrén Mondragón se compromete con su antigua profesora en un romance relámpago. «Interesante cómo describen vuestra relación», continuó Octavio. «Antigua profesora. Aunque claro, todos sabemos que Berta nunca fue realmente tu profesora, ¿verdad? Fue otra cosa completamente diferente». Berta sintió cómo la felicidad se desvanecía lentamente de su pecho. «¿Qué insinúas?», preguntó. Octavio sonrió más ampliamente. «Mañana por la mañana, querida cuñada, el Consejo de Administración va a recibir información muy detallada sobre vuestra historia y sobre las verdaderas razones de este compromiso tan repentino». Se alejó silbando, dejándolos bajo la luz fría del portal. Efrén apretó la mano de Berta. «Sea lo que esté planeando, lo enfrentaremos juntos». Pero Berta sabía que algunas batallas no se pueden ganar con amor, y Octavio acababa de declarar la guerra. Cuando las mentiras se visten de verdad, la realidad se convierte en el enemigo. Berta no había dormido en toda la noche. Sentada en la cama, giró el anillo de compromiso alrededor de su dedo, observando cómo la luz del amanecer hacía brillar el diamante. 24 horas antes había sido la mujer más feliz del mundo. Ahora se sentía como si estuviera al borde de un abismo. Su teléfono vibró constantemente desde las 6 de la mañana. Mensajes de números desconocidos, llamadas de periodistas, notificaciones de redes sociales. Octavio había cumplido su promesa. Su historia estaba en todas partes. Efrén llegó antes de las 8, con ojeras profundas y el periódico bajo el brazo. «No lo leas», dijo inmediatamente al verla alcanzar el diario. «¿Tan malo es?». «Peor». Pero Berta ya había visto el titular en su teléfono: «El magnate hotelero y su antigua amiga. ¿Matrimonio por amor o por conveniencia?». «Dicen que me conoces desde hace años», murmuró, «que este compromiso es demasiado repentino para ser real, que tal vez hay otros motivos». Efrén se sentó a su lado y la abrazó. «Son solo especulaciones. ¿Y si no lo son? ¿Y si la gente tiene razón? ¿Sobre qué? Sobre que esto es por conveniencia. Al final empezó siendo exactamente eso, ¿no? Tú necesitabas un hijo. Yo necesitaba...». Se detuvo, incapaz de terminar la frase. «¿Qué necesitabas tú, Berta?». Ella se levantó y caminó hacia la ventana. «Sentirme amada, aunque fuera una ilusión». Las palabras cayeron como una bomba entre ellos. «¿Crees que esto es una ilusión?», preguntó Efrén, y había dolor real en su voz. «No lo sé ya. Todo ha pasado tan rápido. Hace un mes estaba en Barcelona, sola, con mi rutina pequeña y segura. Y ahora estoy aquí, comprometida contigo, con tu primo intentando destruirme, con periodistas siguiéndome. Berta, mírame». Ella se giró. Efrén estaba de pie, con las manos extendidas hacia ella. «Cuando te pedí que tuvieras un hijo conmigo, era porque no podía imaginar hacerlo con nadie más. Cuando te dije que te amaba, no era por conveniencia. Y cuando te pedí matrimonio anoche, no fue por los periódicos, ni por Octavio, ni por nadie más. Fue porque no puedo imaginar mi vida sin ti. Pero el testamento de tu abuelo, al diablo con el testamento. Si pierdo la empresa pero te tengo a ti, habré ganado lo más importante». Berta sintió las lágrimas amenazando con caer. «¿De verdad piensas eso? Te lo voy a demostrar». Efrén se dirigió hacia la puerta. «¿A dónde vas?». «A convocar una junta extraordinaria. Voy a contarles toda la verdad». «No,
Berta corrió tras él. Si haces eso, Octavio ganará, te harán dimitir. Tal vez, pero al menos será por ser honesto, no por permitir que las mentiras destruyan lo único real que he tenido en mi vida. Una hora después, Berta estaba sentada en el despacho de Efrén, observando a través del cristal la sala de juntas donde se desarrollaba su futuro. Había llegado acompañada de Soledad Márquez, quien había aparecido inesperadamente en su apartamento. No voy a permitir que destruyan la reputación de una profesora excelente basándose en cotilleos, había dicho la directora. He venido a apoyarte. En la sala de juntas, Efrén hablaba con una pasión que Berta nunca había visto. No podía escuchar las palabras, pero veía los gestos, la forma en que algunos miembros del consejo asentían mientras otros fruncían el ceño. Octavio estaba sentado al fondo, con una sonrisa satisfecha que fue desvaneciéndose gradualmente a medida que la reunión progresaba. Esperanza Vidal, la mujer que había conocido en el baño la noche anterior, se levantó y habló durante varios minutos. Su lenguaje corporal era firme, convincente. Sea lo que esté diciendo, está de nuestro lado, murmuró Soledad. Finalmente, las puertas se abrieron. Efrén salió primero, con el rostro indescifrable. Detrás de él venían los miembros del consejo. Algunos parecían satisfechos, otros claramente molestos. Octavio fue el último en salir. Cuando pasó junto a Berta, se detuvo. «Esto no ha terminado», susurró. «Sí, Octavio, sí ha terminado», dijo una voz tras él. Era Esperanza Vidal. «El consejo ha votado», continuó. «Unanimidad. Efrén mantiene su posición como CEO y además hemos decidido que es hora de reestructurar algunos puestos. Tu contrato como consultor externo ha sido rescindido». Octavio palideció. «No podéis hacer eso. Acabamos de hacerlo. Y si intentas crear más problemas para Efrén o para su futura esposa, nos aseguraremos de que ninguna empresa respetable en España quiera trabajar contigo». Octavio se marchó sin decir una palabra más. Efrén se acercó a Berta y la tomó en sus brazos. «¿Qué les dijiste?», preguntó ella. «La verdad. Les conté cómo nos conocimos, cómo te perdí por mi cobardía, cómo apareciste en mi vida cuando más te necesitaba. Les dije que tal vez comenzó como un acuerdo, pero que se convirtió en la historia de amor más real que he vivido. ¿Y te creyeron?». Esperanza habló después de mí. Al parecer, ha estado observando mis patrones de comportamiento durante años. Dijo que nunca me había visto tan centrado, tan humano como desde que estás en mi vida. Soledad se acercó a ellos. «El trabajo sigue siendo tuyo, querida, si aún lo quieres». Berta miró a Efrén, luego a Soledad, después a Esperanza, que las observaba con una sonrisa maternal. «¿Sabéis qué? Sí lo quiero. Todo. El trabajo, la vida en Madrid, la aventura, los riesgos». Miró directamente a Efrén. «Y a ti, sobre todo a ti». Efrén la besó allí mismo, delante de todo el mundo, sin importarle quién pudiera estar mirando. Cuando se separaron, Berta se dio cuenta de que por primera vez en su vida no tenía miedo del futuro. «¿Y ahora qué?», preguntó. «Ahora», dijo Efrén, tomando su mano, «planeamos una boda. Y después empezamos a construir esa familia con la que ambos hemos soñado. Pero había algo que ninguno de los dos había considerado. El tiempo se estaba agotando más rápido de lo que creían. Los milagros más hermosos llegan cuando ya no los esperamos». 6 meses después, Berta estaba sentada en el mismo banco del retiro donde Efrén le había propuesto matrimonio, pero esta vez no estaba sola. Sus manos descansaban protectoramente sobre su vientre de 5 meses, donde crecía la vida que habían creado juntos. El bebé se movía constantemente, como si estuviera impaciente por conocer el mundo. Efrén bromeaba diciendo que heredaría la impaciencia de su madre, pero Berta sabía que tendría la determinación de su padre. «¿Estás nerviosa?». Efrén se sentó a su lado, llevando 2 vasos de chocolate caliente del kiosco cercano. «Aterrada», admitió ella. «¿Y si no soy tan buena madre como creemos?». «Imposible», dijo él, besando su sien. «Ya lo eres». Habían decidido casarse en una ceremonia pequeña, solo familia cercana y amigos íntimos. Montse había viajado desde Barcelona, por supuesto, y había llorado más que la propia novia durante la preparación. La boda había sido perfecta, sencilla, íntima, real, pero lo que más había emocionado a Berta no había sido el vestido, ni las flores, ni las promesas.
Había sido el momento en que Efrén había incluido a Isabel en sus votos. «Prometo amar a este bebé como habría amado a Isabel», había dicho con lágrimas en los ojos. «Y prometo que siempre recordaremos que ella fue quien nos preparó para este momento». Ahora, sentados en el parque, Berta recordaba esas palabras y sintió una paz que no había experimentado en años. «He estado pensando en nombres», dijo Efrén. «Ah, ¿sí? ¿Y qué has pensado?» «Si es niña, Esperanza, por la mujer que nos ayudó a estar juntos». Berta sonrió. Esperanza Vidal se había convertido en una especie de madrina no oficial de su relación. La había invitado a cenar varias veces, la trataba como a la hija que nunca había tenido, y había sido quien les había sugerido que se mudaran juntos a una casa más grande antes de que naciera el bebé. ¿Y si es niño? Gabriel. Significa fuerza de Dios. Y creo que este bebé es exactamente eso para nosotros. Berta se llevó las manos al vientre, donde Gabriel o Esperanza respondía a las voces de sus padres con pequeñas pataditas. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, dijo ella. ¿Qué? Que al final todo resultó exactamente como tenía que ser. Si hubiéramos estado juntos antes, tal vez no habríamos apreciado lo que tenemos ahora. Efrén la miró con esa expresión que la hacía sentir como la mujer más hermosa del mundo. ¿Te arrepientes de algo? De nada, respondió sin dudar, ni siquiera del dolor, porque el dolor nos trajo aquí. Su teléfono sonó. Era su médico. Señora Mondragón, tengo los resultados de las últimas pruebas. ¿Todo está bien?, preguntó sintiendo cómo Efrén se tensaba a su lado. Más que bien, todo está perfecto, pero hay algo que quería comentarle en persona. ¿Pueden venir mañana a primera hora? Después de colgar, Berta se quedó mirando el teléfono. ¿Qué crees que querrá decirnos?, preguntó a Efrén. No lo sé, pero sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos. Esa noche, Berta no pudo dormir. Se levantó y fue a la habitación que habían preparado para el bebé. Las paredes estaban pintadas de un suave color marfil, con dibujos de nubes y estrellas que Efrén había insistido en pintar él mismo. La cuna de madera clara estaba lista, esperando a su pequeño ocupante. En la cómoda había una foto de Isabel, la única que Berta había conservado. Era pequeña y borrosa, tomada en el hospital cuando la bebé tenía apenas unas semanas. Pero para Berta era perfecta. «Hola, mi amor», susurró tocando la foto. «Espero que estés bien, donde quiera que estés. Tu papá está emocionado por conocerte, y yo estoy preparada para ser la madre que necesitas». Sintió unos brazos que la rodeaban por detrás. Efrén la abrazó, apoyando las manos sobre su vientre. «¿No puedes dormir?». Estaba hablando con Isabel, contándole sobre su hermano o hermana. «¿Crees que está bien? Donde quiera que esté. Estoy segura. Y creo que está feliz por nosotros». Al día siguiente, en la consulta del médico, recibieron la noticia que cambiaría sus vidas una vez más. «Felicidades», dijo el doctor Ramírez con una sonrisa enorme. «Van a tener gemelos». El silencio que siguió fue absoluto. «¿Perdón?», murmuró Berta. «Gemelos. Un niño y una niña. Por eso el bebé se mueve tanto y por eso has tenido náuseas más intensas de lo normal». Berta se echó a llorar, pero esta vez eran lágrimas de felicidad pura. «Gabriel y Esperanza», susurró Efrén tomando su mano. «Los dos. Parece que Isabel decidió enviarnos doble bendición», dijo Berta entre lágrimas. Mientras regresaban a casa, caminando lentamente por las calles de Madrid que ya se habían convertido en su hogar, Berta se dio cuenta de que su vida había tomado una forma que nunca habría podido imaginar. No era la vida que había planeado. Era mejor. «¿Sabes qué?», dijo, deteniéndose en medio de la calle. «¿Qué?». «Creo que al final, el amor más profundo sí es el más silencioso, porque a veces hay que esperar toda una vida para encontrar las palabras correctas». Efrén la besó allí mismo, en medio de la acera, mientras la gente pasaba a su alrededor sin prestar atención a la pareja que acababa de descubrir que su familia iba a ser el doble de grande de lo que esperaban. Y en algún lugar, Berta estaba segura. Isabel sonreía. 2 años después, el jardín de la casa en las afueras de Madrid bullía de vida y risas. Era una tarde de primavera perfecta, con el sol filtrándose entre las hojas de los árboles que Efrén había plantado personalmente cuando se mudaron allí. Berta estaba sentada en una manta sobre el césped,
observando cómo Gabriel intentaba dar sus primeros pasos vacilantes hacia su padre, quien lo esperaba con los brazos extendidos y una sonrisa que le iluminaba todo el rostro. A unos metros, Esperanza dormía plácidamente en su cochecito, con los puños cerrados y esa expresión serena que había heredado de su madre. «¡Papá!», exclamó Gabriel cuando finalmente llegó a los brazos de Efrén, y aunque solo tenía 15 meses, esa palabra seguía emocionando a su padre hasta las lágrimas. «¡Lo has conseguido, campeón!». Efrén lo alzó en el aire mientras Gabriel reía con esa risa contagiosa que había llenado la casa de alegría desde el día que nació. Berta se llevó la mano al vientre distraídamente. El pequeño secreto que guardaba desde hacía una semana se movía suavemente, como recordándole su presencia. Esta vez habían sido más cuidadosos, más conscientes, pero no menos emocionados. El tercer bebé Mondragón llegaría en otoño. «¿En qué piensas?». Montse se acercó con 2 vasos de limonada casera. Su amiga había decidido mudarse a Madrid después de conocer a un viudo encantador en la boda de Berta, y ahora vivía a solo 20 minutos de distancia. «En lo extraño que es el destino», respondió Berta, aceptando el vaso agradecida. Hace 3 años estaba en Barcelona, convencida de que iba a morir soltera y sin hijos, y ahora tienes 2 niños preciosos, un marido que te adora y estás embarazada otra vez. Berta la miró sorprendida. «¿Cómo lo...? Por favor, llevo siendo tu amiga demasiado tiempo. Tienes la misma expresión beatífica que tenías con los gemelos. ¿Lo sabe él?». Berta negó con la cabeza, sonriendo. «Se lo diré esta noche. Es nuestro aniversario de boda». Esperanza Vidal aparecía cada domingo religiosamente para almorzar con ellos. Se había convertido en la abuela que eligieron, mimando a los niños y dando consejos no solicitados, pero siempre acertados. Hoy había traído flores de su jardín y había pasado la mañana enseñando a Gabriel a pronunciar «Abuela Espe». «¿Sabes qué es lo que más me gusta de esta historia?», le había dicho a Berta la semana anterior, que empezó con un pedido imposible y se convirtió en la familia más bonita que he visto. Soledad también se había convertido en parte de su círculo íntimo. El colegio había florecido bajo la dirección conjunta de ambas, y Berta había desarrollado un programa para niños en situaciones vulnerables que había llamado la atención de varias instituciones. Su trabajo ya no era solo enseñar, era transformar vidas. Mientras observaba a Efrén jugar con Gabriel, Berta recordó la conversación que habían tenido la noche anterior. «¿Te acuerdas del día que te pedí que tuvieras un hijo conmigo?», le había preguntado él mientras la abrazaba en la cama. Como si fuera ayer, estaba aterrada. «Yo también, pero no por las razones que creía». «¿Por qué estabas aterrado entonces?». «Porque en el fondo sabía que si aceptabas, no habría vuelta atrás, que me enamoraría de ti completamente». Y tenía razón. Ahora, viendo cómo sus ojos se iluminaban cada vez que Gabriel conseguía algo nuevo, cómo cantaba suavemente a Esperanza cuando lloraba, cómo se había convertido en el padre que nunca pensó que podría ser, Berta se sentía abrumada de gratitud. El teléfono de Efrén sonó. Era raro que atendiera llamadas de trabajo los domingos, pero miró la pantalla y frunció el ceño. «Es del hospital de Barcelona», dijo, preocupado. «¿Conoces a alguien allí?». Berta negó con la cabeza, igual de confundida. Efrén respondió y habló durante varios minutos en voz baja. Cuando colgó, tenía una expresión extraña. «¿Qué pasa?», preguntó Berta. «Era una enfermera que trabajaba en el hospital cuando perdiste a Isabel. Se jubila esta semana y quería darte algo que había guardado todos estos años». «¿Qué cosa?». No quiso decírmelo por teléfono, pero dice que es importante. 2 días después, Berta se encontraba en el hospital de Barcelona, en el mismo pasillo donde había vivido los días más dolorosos de su vida. La enfermera, una mujer mayor con ojos bondadosos, la esperaba con una pequeña caja de cartón. «Nunca supe si era apropiado dártelo», dijo, «pero cuando se fue, había pedido que le hicieran una huella de su manita. Pensé que algún día podrías quererla». Berta abrió la caja con manos temblorosas. Dentro había una pequeña huella en arcilla, perfecta y diminuta, con el nombre Isabel Arismendi, escrito debajo. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, pero esta vez no eran de dolor, eran de una especie de paz que nunca había sentido. «Gracias», susurró. «Muchísimas gracias». Esa noche, en casa, colocó la huella de Isabel en la estantería del dormitorio de los gemelos,
junto a las primeras fotos de Gabriel y Esperanza. Ahora están todos juntos, le dijo a Efrén. Mis 3 bebés. 4, la corrigió él suavemente. Berta lo miró sorprendida. Montse me contó que estás embarazada otra vez. Sonrió. Y antes de que te enfades con ella, estoy feliz. Tan feliz que no sé ni cómo expresarlo. Berta se echó a reír. ¿4 hijos? ¿Estás seguro de que podrás con tanto amor? Efrén la tomó entre sus brazos y la besó con la misma pasión del primer día. Contigo, puedo con todo. Años más tarde, cuando Gabriel y Esperanza fueran adolescentes y le preguntaran cómo había empezado todo, Berta les contaría la verdad, que su historia había comenzado con un pedido imposible de un hombre desesperado a una mujer que lo amaba en silencio, pero que había florecido porque ambos habían aprendido que el amor verdadero no se pide ni se exige. Se ofrece, se cultiva y se construye día a día, con paciencia, con risas, con lágrimas y con la certeza de que algunas historias están destinadas a tener finales felices y que a veces lo que parece el final es solo el principio de algo mucho más hermoso. ¿Tendrías el valor de amar a alguien así? ¿Y si fueras tú, habrías hecho la misma elección? ¿Qué aprendiste con esta historia? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.